El millonario obligó a su hijo a casarse con la niñera de la familia para castigarlo, pero se quedó paralizado al ver cómo trataba a su pequeña nieta. El sol de la tarde se filtraba por los amplios ventanales de la mansión Herrera, proyectando sombras alargadas sobre el piso de mármol impecable. Don Manuel miraba por la ventana de su despacho, con las manos cruzadas tras la espalda, observando cómo el jardinero podaba meticulosamente los rosales. Su rostro, marcado por años de decisiones firmes y pocas sonrisas, parecía más tenso que de costumbre. «¿Estás completamente seguro, Rodrigo?», preguntó sin voltear a ver a su asistente personal, quien permanecía de pie junto a la puerta, sosteniendo una carpeta contra su pecho. «Lamentablemente sí. Don Manuel, la muchacha tiene aproximadamente 8 semanas. El médico de la familia me lo confirmó esta mañana». Manuel Herrera cerró los ojos, sintiendo cómo la sangre le hervía en las venas. Había dedicado 40 años de su vida a construir un imperio y un apellido respetable. 40 años de sacrificios, de negociaciones implacables, de cultivar relaciones con las mejores familias de México, y ahora, su único hijo, el heredero que llevaría el legado de los Herrera, había puesto todo en riesgo por un desliz con la criada. «Llama a Mateo, inmediatamente». Rodrigo asintió y salió sin hacer ruido. Don Manuel se sirvió un whisky. Lo bebió de un solo trago y arrojó el vaso contra la pared. El estruendo del cristal rompiéndose fue lo único que perturbó el silencio sepulcral de aquella habitación. Media hora después, Mateo Herrera entraba al despacho. A sus 25 años, era la viva imagen de su padre en su juventud. Alto, de facciones afiladas y esa mirada que mezclaba arrogancia con inteligencia. Pero a diferencia de don Manuel, Mateo había crecido con todos los privilegios y ninguna de las dificultades que forjan el carácter. «Me mandaste llamar, papá». Don Manuel le señaló la silla frente a su escritorio y esperó a que su hijo se sentara. No hubo preámbulos. «La muchacha está embarazada». Mateo palideció visiblemente. Sus manos, de pronto temblorosas, buscaron apoyo en los brazos del sillón. «Clara, ¿te lo dijo?» «No tuvo que decírmelo. En esta casa, nada sucede sin que yo me entere». Afuera, el cielo comenzaba a nublarse. Una tormenta se avecinaba, tanto en el clima como dentro de esas paredes. Fue solo una vez. «Papá». No significó nada. Don Manuel golpeó el escritorio con tal fuerza que hizo saltar el retrato de su difunta esposa. «No me importa si fue una vez o 100. Eres un Herrera. ¿Tienes idea de lo que pasará cuando esto se sepa? Cuando los Montero, los Sandoval, todas esas familias con las que hemos hecho negocios por generaciones, se enteren de que el hijo de Manuel Herrera embarazó a la sirvienta». Mateo bajó la mirada. No era la primera vez que decepcionaba a su padre, pero nunca había visto esa combinación de furia y decepción tan profunda en sus ojos. «Lo solucionaré», murmuró. «Le daré dinero para que se vaya lejos, para que...». Don Manuel levantó la mano, silenciándolo. No habrá escándalos en esta casa. Los Herrera solucionamos nuestros problemas de frente». Caminó hasta la ventana nuevamente, observando cómo las primeras gotas de lluvia comenzaban a caer sobre el jardín. «Te casarás con ella». Las palabras cayeron como un rayo en medio de la habitación. Mateo se levantó de golpe, con el rostro desfigurado por la sorpresa. «¿Qué? No puedes estar hablando en serio. Es una criada, por Dios santo. Es la madre de tu hijo, y será tu esposa antes de que termine el mes. Me niego. No puedes obligarme». Don Manuel se volvió lentamente hacia su hijo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «No puedo. ¿Quién crees que paga ese departamento en la Condesa? Y tu auto, y tus tarjetas de crédito, todo lo que tienes, Mateo, todo lo que eres, existe gracias a mí. Si quieres conservarlo, te casarás con esa muchacha». «Preferiría morirme», escupió Mateo. «Dramático como tu madre», respondió don Manuel con frialdad. «Ahora, haz pasar a la señorita. Está esperando afuera». Mateo se quedó petrificado. La puerta se abrió y Rodrigo hizo pasar a Clara Mendoza. A pesar de su uniforme sencillo, había algo en ella que la distinguía de las demás empleadas. Una dignidad innata, una manera de moverse que no correspondía con su posición. Era hermosa, aunque no de manera evidente. Su belleza era más bien sutil, como la de una flor silvestre que crece donde nadie la ve. Don Manuel saludó con un hilo de voz, pero sin bajar la mirada. «¿Quería verme?» «Siéntese».
Señorita Mendoza. Clara obedeció, manteniendo la espalda recta y las manos cruzadas sobre su regazo. No miró a Mateo ni una sola vez. Supongo que sabe por qué está aquí. Sí, señor. ¿Y qué pensaba hacer al respecto? Clara respiró profundamente antes de contestar. Pensaba conservarlo, señor. Es mi hijo. Mateo soltó una risa nerviosa y despectiva, pero se calló cuando vio la expresión de su padre. Bien, dijo don Manuel, porque eso es exactamente lo que hará. Conservará a ese niño y lo criará aquí, en esta casa, como una herrera. Clara levantó la mirada, confundida. No entiendo. Señor, es muy simple. Usted y Mateo se casarán. El niño nacerá dentro del matrimonio, con todos los derechos que le corresponden, y la familia Herrera evitará un escándalo. El silencio que siguió fue pesado, como si el aire mismo se hubiera espesado. Clara miró primero a Mateo, quien parecía a punto de vomitar, y luego a don Manuel. «Esto no es necesario, señor», dijo con voz firme. «Yo puedo irme, criar a mi hijo sola. Eso no está en discusión. Mi hijo cometió un error, y los Herrera pagamos nuestras deudas. Además», don Manuel la miró de pies a cabeza, evaluándola como quien examina un caballo en venta. «Tengo curiosidad por ver cuánto tiempo dura esta fachada de dignidad antes de que muestre su verdadera naturaleza». Los ojos de Clara brillaron con algo que podría haber sido ira o determinación. «No soy lo que usted piensa, don Manuel. Todos son exactamente lo que yo pienso, señorita Mendoza. Ahora, la boda será en 3 semanas. Rodrigo se encargará de los preparativos, y sugiero que ambos empiecen a acostumbrarse a la idea». La lluvia arreciaba afuera, golpeando los cristales con furia. Don Manuel los despidió con un gesto, dándoles la espalda. Ni siquiera los vio salir, mientras miraba la tormenta desatarse sobre su jardín perfectamente ordenado. Una extraña sensación lo invadió. No era remordimiento, no era duda. Era más bien la certeza de que acababa de desatar algo que no podría controlar. Pero los Herrera nunca se equivocaban, y él no sería el primero. Las 3 semanas que siguieron al ultimátum de don Manuel transcurrieron como un sueño febril. La noticia del inminente matrimonio entre Mateo Herrera y la joven empleada doméstica se esparció por la alta sociedad mexicana como pólvora encendida, desatando un tsunami de chismes y especulaciones. La mañana de la boda, el cielo de la Ciudad de México amaneció de un azul despejado que contrastaba cruelmente con la tormenta que se gestaba dentro de la mansión Herrera. Clara se encontraba en una de las habitaciones de invitados, convertida improvisadamente en suite nupcial, mientras Lupe, la cocinera que había sido como una madre para ella desde que llegó a la casa, le ajustaba el vestido de novia. «Te ves como un ángel, mijita», susurró Lupe con los ojos húmedos, acomodándole el velo, aunque no sean las circunstancias que hubieras querido. Clara se miró al espejo sin reconocerse. El vestido, elegido por Rodrigo bajo instrucciones estrictas de don Manuel, era ostentoso y recargado, como si intentaran compensar con exceso de tela y pedrería lo que faltaba en sentimientos. No era el vestido que ella hubiera elegido, pero nada en esta boda representaba sus elecciones. Don Manuel dijo que tengo que parecer una herrera, respondió con una sonrisa triste, aunque todos sepamos que nunca lo seré. Lupe tomó las manos de Clara entre las suyas, ásperas por años de trabajo. «Escúchame bien, mi niña. Tú vales más que todos esos ricachones juntos. No dejes que te quiten lo que eres». Un suave golpe en la puerta interrumpió la conversación. Era Rodrigo, impecable en su traje gris, con esa expresión de eficiencia fría que lo caracterizaba. «Es hora, señorita Mendoza. Don Manuel la espera para llevarla al altar». Clara inspiró profundamente. «¿Don Manuel? Pensé que caminaría sola. Una herrera nunca deja que las apariencias se descuiden, ni siquiera en estas circunstancias». En el pasillo, don Manuel esperaba erguido como una estatua. Vestía un traje hecho a medida que acentuaba su figura imponente. Al ver a Clara, algo imperceptible cambió en su mirada. «Al menos parece una novia decente», comentó secamente, ofreciéndole el brazo con cortesía mecánica. La capilla privada de la mansión Herrera, utilizada solo para las ocasiones más importantes, estaba decorada con una exuberancia que rozaba lo vulgar. Arreglos florales enormes, cintas de seda y velas perfumadas que no lograban disimular la frialdad del ambiente. Los invitados,
cuidadosamente seleccionados entre la élite mexicana, murmuraban tras sus programas de boda mientras observaban a la novia con una mezcla de curiosidad y desdén. Mateo esperaba junto al altar, pálido y visiblemente incómodo en su traje de novio, cuando la marcha nupcial comenzó y todos se pusieron de pie. El joven Herrera miró a su futura esposa como quien observa acercarse su sentencia de muerte. «Recuerda sonreír», susurró don Manuel a Clara mientras avanzaban por el pasillo. «Nadie debe sospechar que esto es otra cosa que un matrimonio por amor». Clara levantó la barbilla y esbozó una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Podían obligarla a casarse, pero no lograrían quebrar su dignidad. La ceremonia transcurrió como un guión ensayado, donde todos los participantes fingían emociones que no sentían. Cuando el sacerdote, viejo amigo de la familia Herrera, pronunció las palabras «Los declaro marido y mujer», un silencio sepulcral invadió la capilla. Mateo se inclinó mecánicamente para besar a Clara, un beso tan frío y fugaz como el roce de una pluma. La recepción que siguió fue un espectáculo de hipocresía social. Don Manuel se movía entre los invitados con la soltura de un político en campaña, explicando que el romance relámpago de su hijo había sido inesperado pero bienvenido. Mateo bebía copa tras copa de champán en un rincón, evitando cualquier contacto con su nueva esposa, y Clara soportaba estoicamente los comentarios velados y las miradas de reojo de mujeres que, hasta hace poco, habían sido sus empleadoras. «Dicen que estaba embarazada antes de la boda», escuchó Clara que susurraba una mujer a otra, sin molestarse en bajar la voz cuando ella pasó cerca. Típico de estas muchachas, saben exactamente cómo atrapar a un hombre rico. Clara apretó los puños bajo el mantel, pero mantuvo la compostura. Por su hijo, se repitió mentalmente. Todo por su hijo. Cuando los últimos invitados se marcharon, don Manuel reunió a la nueva pareja en su despacho. El patriarca se veía satisfecho, como un director después de una exitosa función teatral. «Felicidades», dijo con ironía. La farsa salió perfectamente. Mateo, ahora evidentemente ebrio, se dejó caer en un sillón. «¿Podemos terminar con esto ya? Tengo planes para esta noche, y no incluyen a mi esposa». Don Manuel miró a su hijo con desprecio apenas disimulado. «Tus planes tendrán que esperar. A partir de ahora, vivirán como un matrimonio real. Compartirán la suite principal». «¿Qué?» Mateo se incorporó de golpe. «No puedes estar hablando en serio». «Nunca he hablado más en serio. Hijo, esta casa tiene ojos y oídos. Si quieres que este matrimonio parezca real, tendrás que hacer sacrificios». Clara, que hasta ese momento había permanecido silenciosa, dio un paso adelante. «Don Manuel, con todo respeto, creo que podríamos establecer límites razonables. No es necesario que... Usted no está en posición de establecer nada». «Señora Herrera», la interrumpió con frialdad. «O debería decir, señora Herrera número 2», giró hacia un retrato de su difunta esposa que presidía el despacho. «Elena habría odiado todo esto», murmuró, más para sí mismo que para ellos. Luego, recuperando su tono autoritario, continuó. «Estas son las reglas. Vivirán como marido y mujer, asistirán juntos a eventos sociales, mantendrán las apariencias en todo momento, y cuando nazca ese niño, será criado como un verdadero Herrera». Mateo soltó una carcajada amarga. «¿Y cuánto tiempo durará esta farsa, papá? Hasta que te aburras, hasta que ella muestre su verdadera cara de cazafortunas». Don Manuel observó a Clara con una intensidad perturbadora. «Hasta que yo lo decida. Pero no te preocupes, hijo. No creo que tarde mucho en desmoronarse toda esta fachada de dignidad». Clara sostuvo su mirada sin pestañear. «No me conoce, don Manuel. Te conozco mejor de lo que crees, Clara Mendoza. He visto a decenas como tú, y todas tienen un precio». Esa noche, en la suite principal que ahora debían compartir, Mateo y Clara establecieron su propia versión de las reglas de don Manuel. «No te hagas ilusiones», dijo Mateo mientras improvisaba una cama en el sofá de la antesala. «Esto no es un matrimonio. Nunca pensé que lo fuera», respondió Clara con calma. «Solo te pido respeto, Mateo, por el bien de nuestro hijo». Mateo la miró con una mezcla de culpa y resentimiento. «Mi padre está seguro de que eres una oportunista, que buscaste esto». Clara se quitó el velo con cuidado, doblándolo meticulosamente. «¿Y tú, qué piensas?». La pregunta quedó flotando en el aire. Mateo no respondió.
En su lugar, tomó una almohada y una manta y salió a la terraza, dejando a Clara sola en aquella habitación demasiado grande, demasiado lujosa, demasiado ajena, mientras se quitaba el vestido de novia que nunca había deseado usar. Clara miró su reflejo en el espejo, bajo el maquillaje profesional y las joyas prestadas. Seguía siendo ella, Clara Mendoza, y aunque ahora llevara el apellido Herrera, se prometió a sí misma y al pequeño ser que crecía dentro de ella que nunca permitiría que este mundo de apariencias y crueldad los cambiara. Afuera, la primera estrella de la noche brillaba sobre la Ciudad de México. Indiferente a las pequeñas tragedias humanas que se desarrollaban bajo su luz, los meses que siguieron a la boda fueron como un extraño limbo para Clara. La mansión Herrera, con sus pasillos interminables y habitaciones silenciosas, se convirtió en una jaula dorada donde cada movimiento suyo era observado y juzgado. El personal de servicio, que hasta hace poco había sido su familia, ahora la trataba con una mezcla de respeto forzado y desconfianza. Todos, excepto Lupe, quien seguía siendo su único consuelo en aquel mundo hostil. Su vientre crecía día con día, y con él, la determinación de proteger a su hijo de toda la frialdad que lo rodeaba. Mateo continuaba manteniendo las distancias, cumpliendo apenas con las apariencias en público, pero viviendo su vida como si aquel matrimonio no existiera. Y don Manuel la vigilaba como un halcón, esperando el menor desliz que confirmara sus sospechas. Una mañana de febrero, mientras Clara desayunaba sola en la terraza, sintió la presencia de alguien tras ella. Era don Manuel, impecablemente vestido como siempre, con esa expresión indescifrable que lo caracterizaba. «Buenos días, Clara», dijo con formalidad, sirviéndose una taza de café. Era la primera vez en semanas que se dirigía directamente a ella. «Buenos días, don Manuel. ¿Cómo se encuentra mi nieto?», preguntó, pronunciando la palabra nieto como si fuera un término extranjero que apenas aprendía a usar. Clara se llevó instintivamente una mano al vientre. «Muy activo, especialmente por las noches». Don Manuel asintió, como si estuviera recibiendo un informe de negocios. «He contratado al mejor obstetra de la ciudad. El doctor Fuentes vendrá esta tarde para una revisión». Clara lo miró con sorpresa. Hasta ahora, había estado asistiendo a una clínica pública para sus controles, pues nadie en la casa había mostrado el menor interés en su embarazo. «Gracias», respondió con sinceridad. «Es muy considerado de su parte. No me malinterprete», aclaró don Manuel fríamente. «No lo hago por usted. Ese niño llevará mi apellido, y los Herrera solo reciben lo mejor». Se marchó sin esperar respuesta, dejando a Clara con una extraña sensación. Por primera vez desde que había llegado a aquella casa, don Manuel la había visto no como una intrusa, sino como la portadora de su linaje. A finales de mayo, una semana antes de lo previsto, Clara sintió las primeras contracciones mientras arreglaba un jarrón con flores frescas en la sala principal. El dolor fue tan repentino e intenso que el jarrón se le resbaló de las manos, estrellándose contra el suelo de mármol. «Señora Clara», exclamó Lupe, que pasaba por allí, al ver su expresión de dolor. Comprendió inmediatamente. «Ya viene el bebé. Rodrigo, avísale a don Manuel». Lo que siguió fue un torbellino de actividad. En menos de 10 minutos, Clara estaba en la parte trasera del Mercedes de don Manuel, con Lupe sosteniendo su mano mientras Rodrigo conducía a toda velocidad hacia la clínica privada, donde el doctor Fuentes los esperaba. «¿Dónde está Mateo?», preguntó Clara entre contracciones. Lupe y Rodrigo intercambiaron una mirada incómoda. «Rodrigo lo llamó al club de golf», respondió Lupe con suavidad. «Viene en camino». Clara cerró los ojos, tratando de concentrarse en su respiración. No esperaba que Mateo estuviera presente, pero aún así, la confirmación de su ausencia dolía. Para su sorpresa, al llegar a la clínica, no fue Mateo quien apareció por la puerta de la sala de espera, sino don Manuel. El patriarca de los Herrera se veía inusualmente tenso, casi vulnerable, mientras preguntaba al personal dónde estaba su nuera. Las horas que siguieron fueron las más largas y dolorosas en la vida de Clara. El parto se complicó levemente, y los médicos decidieron practicar una cesárea de emergencia. Mientras la preparaban para la cirugía, Clara sintió un miedo paralizante. ¿Y si algo salía mal? ¿Quién cuidaría de su hijo en un mundo que ya lo rechazaba antes de nacer? En la sala de espera, don Manuel permanecía de pie,
mirando por la ventana con expresión indescifrable cuando Mateo finalmente llegó, con el rostro enrojecido y jadeando. ¿Ya nació?, preguntó, sin saludar a su padre. «Están en cirugía», respondió don Manuel secamente. «Hubo complicaciones». Mateo palideció visiblemente. «¿Ella está bien?». Don Manuel lo miró con una mezcla de sorpresa y desdén. «Ahora te preocupa, después de meses ignorándola. No es como piensas». «Papá», murmuró Mateo, dejándose caer en una silla. «Es complicado. La vida es complicada, hijo, pero las responsabilidades son simples. 3 pisos más arriba, en una sala de operaciones iluminada con luz blanca y estéril, Clara escuchó el llanto más hermoso del mundo. Un llanto agudo y potente que anunciaba la llegada de su hija. «Es una niña preciosa», anunció el doctor Fuentes, sosteniendo a la pequeña para que Clara pudiera verla. «Y tiene unos pulmones impresionantes». Clara extendió la mano temblorosa para tocar a su hija por primera vez, y en ese instante supo que todo, el dolor, la humillación, la soledad, había valido la pena. Cuando la llevaron a su habitación privada, con su hija ya limpia y envuelta en una manta, encontró a don Manuel de pie junto a la ventana. No había rastro de Mateo. «Don Manuel», saludó con voz débil. El hombre se acercó a la cama con pasos medidos. Sus ojos, normalmente fríos y calculadores, mostraban una emoción que Clara no supo identificar. «¿Cómo la llamarán?», preguntó, observando a la recién nacida con cierta fascinación. «Mía», respondió Clara sin dudarlo. «Mía Elena Herrera». Don Manuel levantó la mirada bruscamente al escuchar el segundo nombre. «Elena, ¿por qué ese nombre?», Clara sostuvo a su hija con más firmeza. «Porque todos dicen que fue una mujer bondadosa y justa. Quiero que mi hija tenga algo de esa bondad en un mundo tan difícil». Por un momento, algo parecido a la emoción cruzó el rostro de don Manuel, pero desapareció tan rápido como había llegado. «Es un buen nombre», concedió antes de salir de la habitación sin decir más. Mateo apareció casi 1 hora después, con un ramo de flores que parecía haber comprado en la tienda de la clínica. Se detuvo en la puerta, como si no se atreviera a entrar. «Pasa», lo invitó Clara. «Hay alguien que quiere conocerte». Mateo se acercó con cautela, dejando las flores en una mesa. Cuando vio a la pequeña Mía, algo cambió en sus ojos. Es preciosa», murmuró, acercando un dedo que la bebé atrapó instintivamente con su diminuta mano. «Se parece a ti, tiene tus ojos», respondió Clara con una sonrisa cansada. Se miraron por primera vez en meses. Realmente se miraron, sin resentimiento ni obligación. Solo 2 personas unidas por aquella pequeña vida que habían creado juntos. «Lo siento», dijo Mateo de repente. «Por todo, por cómo te he tratado, por no estar aquí antes». Clara negó con la cabeza. «No es el momento para eso. Ahora solo importa ella». Mateo asintió, sin apartar la mirada de su hija. Puedo cargarla. Con cuidado». Clara le pasó a la pequeña Mía, y al ver a su esposo sostener a su hija con esa mezcla de miedo y asombro, sintió una extraña esperanza florecer en su pecho. Tal vez, solo tal vez, este nacimiento podría ser también el comienzo de algo nuevo para todos ellos. Afuera, el sol de la tarde bañaba la Ciudad de México con una luz dorada, y en una habitación de hospital, una nueva familia daba sus primeros y titubeantes pasos. La mansión Herrera, aquel enorme mausoleo de mármol y solemnidad, comenzó a cambiar sutilmente con la llegada de Mía. Donde antes reinaba un silencio opresivo, ahora se escuchaban los suaves llantos de un bebé. Donde antes solo había órdenes secas y conversaciones medidas, ahora surgían arrullos y canciones de cuna. Clara regresó de la clínica con la pequeña Mía en brazos y una determinación renovada en el corazón. Si su hija iba a crecer en aquella casa, no sería bajo las mismas reglas frías que habían moldeado a Mateo. No permitiría que el apellido Herrera aplastara la esencia de su pequeña. Una mañana, mientras alimentaba a Mía en la terraza, Clara tomó una decisión. Contra todas las normas tácitas de la mansión, comenzó a redecorar la habitación que habían designado como cuarto de la bebé. Hasta entonces, era un espacio elegante pero impersonal, con muebles caros y tonos neutros elegidos por un decorador profesional. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Mateo con sorpresa, cuando encontró a Clara colocando móviles coloridos sobre la cuna,
y cambiando las cortinas por unas de tonos pastel, creando un hogar para nuestra hija, respondió Clara sin detenerse. Un niño necesita color, alegría, personalidad, no este mausoleo de diseñador. Mateo observó la transformación con una mezcla de desconcierto y curiosidad. Nunca había cuestionado la estética severa de la mansión donde creció. Era simplemente lo normal para él. A mi padre no le va a gustar, comentó, aunque sin verdadera preocupación en su voz. Clara se giró para mirarlo directamente. Tu padre ya tiene toda la casa para él. Este rincón será para Mía. Para su sorpresa, Mateo no discutió. En su lugar, tomó una de las cajas que Clara había traído y comenzó a sacar más adornos. ¿Dónde quieres colgar esto?, preguntó, sosteniendo un pequeño atrapasueños artesanal. Ese pequeño gesto, tan simple y espontáneo, marcó el inicio de un cambio sutil en su relación. No era amor, ni siquiera amistad todavía, pero era un principio de respeto. La transformación no se limitó al cuarto de Mía. Clara comenzó a llenar pequeños espacios de la mansión con toques personales. Un jarrón con flores frescas en el recibidor, una manta tejida sobre el sofá de la sala, el aroma de pan recién horneado escapando de la cocina donde ahora pasaba tiempo con Lupe, recuperando algo de la normalidad que había perdido. Don Manuel observaba estos cambios con una mezcla de desaprobación y curiosidad. Una tarde, mientras Clara cantaba suavemente a Mía en el jardín, el patriarca se acercó con pasos silenciosos. Mi esposa solía cantar en el jardín, comentó, sobresaltándola. Decía que las flores crecían mejor con música. Clara lo miró sorprendida. Era la primera vez que don Manuel mencionaba a Elena de forma personal, no como un retrato enmarcado o un apellido que defender. Es un jardín hermoso, respondió Clara con cautela. Mía parece calmarse cuando la traigo aquí. Don Manuel observó a la bebé, que miraba con fascinación las hojas mecidas por el viento. Tiene los ojos de Elena, murmuró, como si la observación lo tomara por sorpresa a él mismo. El mismo tono de avellana, antes de que Clara pudiera responder. Don Manuel se alejó, volviendo a su habitual máscara de frialdad. Pero algo había cambiado. Por un instante, Clara había visto al hombre detrás del apellido. Mateo también comenzaba a transformarse, aunque a su manera, ya no pasaba todas las noches fuera. A veces regresaba temprano y pedía cargar a Mía, torpemente al principio. Luego, con creciente confianza, Clara lo observaba en silencio, reconociendo en él una lucha interna. El joven irresponsable enfrentándose al peso de la paternidad. Una noche, mientras Mía dormía en su cuna, Mateo se acercó a Clara en la terraza compartida de su habitación. Nunca te pregunté qué querías estudiar, dijo de repente, entregándole una taza de té. Clara lo miró desconcertada. ¿A qué viene eso ahora? Lupe mencionó que leías libros de literatura cuando llegaste a trabajar aquí, que siempre estabas estudiando. Clara sonrió con nostalgia, recordando los libros que guardaba bajo su cama en el cuarto de servicio. Quería estudiar letras, literatura comparada. Específicamente, ¿por qué no lo hiciste? La pregunta flotó entre ellos, cargada de implicaciones. Ambos sabían la respuesta. La vida raramente seguía los planes trazados, especialmente para alguien en la posición de Clara. Mi madre enfermó. Necesitábamos el dinero más que yo necesitaba estudiar, respondió finalmente. Y luego pasó todo esto. Mateo asintió, mirando hacia el horizonte de la ciudad. ¿Y si retomas ahora? ¿Qué? Estudiar. Mientras yo cuido a Mía algunas tardes. Clara lo miró como si le hubiera propuesto escalar el Everest. Tú cuidarías a Mía. ¿Por qué harías eso? Mateo se encogió de hombros, súbitamente incómodo con la intensidad de su mirada. Es mi hija también. Y tú eres más que la madre de mi hija. Mereces terminar lo que empezaste. Esa noche, por primera vez desde su llegada a la mansión Herrera, Clara lloró, no de tristeza ni de rabia, sino de una emoción que no podía nombrar, quizás esperanza. Don Manuel notó estos cambios con creciente inquietud. La casa ya no funcionaba según sus reglas inmutables. Había risas ocasionales durante las cenas. La servidumbre parecía menos tensa. Y Mateo pasaba menos tiempo en sus clubes nocturnos y más tiempo en casa. A veces incluso trabajando con verdadero interés en las empresas familiares. Todo esto debería haberlo complacido,
pero solo aumentaba su suspicacia. La vida le había enseñado que nada bueno venía sin un precio, y seguía convencido de que Clara eventualmente mostraría sus verdaderas intenciones. Una tarde, encontró a Mateo en el cuarto de Mía, torpemente intentando cambiar un pañal mientras Clara reía y le daba instrucciones. La escena era tan doméstica, tan genuina, que sintió una punzada de algo parecido a la envidia. «Mateo», llamó desde la puerta. «Te necesito en mi despacho, ahora, ya a solas». Don Manuel fue directo al punto. «¿Qué está pasando contigo? Cambiando pañales como un criado». Mateo, que meses atrás habría agachado la cabeza, sostuvo la mirada de su padre. «No es ninguna deshonra cuidar de tu propia hija. Te estás ablandando. Esa mujer te está manipulando». Mateo soltó una risa incrédula. «¿Manipulándome? Clara, papá. Ella es la persona menos manipuladora que he conocido. De hecho, es la única en esta casa que no intenta cambiarme para encajar en algún molde». Don Manuel golpeó el escritorio con frustración. «La traje aquí para evitar un escándalo, no para que convirtiera esta casa en lo que sea que está haciendo. La trajiste para castigarme», corrigió Mateo con una calma que sorprendió a ambos. «Para demostrarnos a ambos quién manda, pero quizás el castigo resultó mejor de lo que esperabas». Mientras tanto, ajena a esta conversación, Clara arrullaba a Mía en el jardín, cantándole suavemente la misma canción que había escuchado tantas veces en boca de Lupe. Era una nana antigua, una de esas melodías que parecían estar en el aire de México desde tiempos inmemoriales. Desde la ventana de su despacho, don Manuel las observaba en silencio, y por un instante fugaz, no vio a Clara y Mía, sino a Elena con un pequeño Mateo en brazos, cantando la misma canción bajo el mismo árbol. Hace ya tantos años, la mansión Herrera seguía siendo la misma en apariencia, imponente, lujosa, impecable, pero algo estaba cambiando en sus cimientos, tan sutilmente como las raíces de una planta que se abre paso entre las grietas del concreto. 2 años pasaron casi sin que nadie lo notara. La pequeña Mía, que había llegado como un torbellino a la mansión Herrera, ya daba sus primeros pasos con esa determinación obstinada que hacía sonreír incluso a don Manuel cuando creía que nadie lo observaba. Clara había retomado sus estudios de literatura en la UNAM, asistiendo a clases 3 veces por semana mientras Mateo cuidaba de la niña, una responsabilidad que asumió con sorprendente naturalidad el joven heredero, que antes solo conocía el mundo de las fiestas y las apariencias. Descubrió en la paternidad una satisfacción que nunca había experimentado. «Mira, papá, mira», exclamaba Mía una tarde soleada, correteando por el jardín tras una mariposa naranja. Mateo la perseguía, fingiendo no poder alcanzarla, provocando carcajadas cristalinas que inundaban el espacio antes tan silencioso. Desde su ventana, don Manuel observaba la escena con expresión indescifrable. En estos 2 años, había mantenido su distancia emocional, como si temiera que cualquier acercamiento significara una derrota. Sin embargo, la presencia de Mía resultaba magnética. Su risa, sus primeras palabras, la forma en que sus pequeños dedos se enredaban en el bigote del patriarca cuando él se inclinaba a inspeccionar algún dibujo que ella le mostraba. «Se parece tanto a Elena», murmuró una tarde a Rodrigo, mientras veían a la pequeña armar un rompecabezas con concentración feroz. «Tiene esa misma expresión cuando se enfoca en algo». Rodrigo, testigo silencioso de 3 décadas de la vida de don Manuel, se permitió una observación inusual. «Los niños tienen una forma de ablandar hasta los corazones más duros». «Señor». Don Manuel lo miró con severidad, pero no lo contradijo. La relación entre Clara y Mateo también había evolucionado, transformándose en algo que ninguno de los dos habría imaginado aquella noche de la boda. No era pasión desenfrenada, sino un entendimiento más profundo, una complicidad nacida de compartir las pequeñas victorias y derrotas de la crianza. Una noche, mientras cenaban solos en la terraza después de acostar a Mía, Mateo observó a Clara con curiosidad renovada. «Nunca me has contado sobre tu familia», comentó, sirviéndole una copa de vino. Clara desvió la mirada hacia las luces de la ciudad que se extendían bajo ellos. «No hay mucho que contar. Mi madre murió hace 5 años. De mi padre. Nunca supe mucho». «¿Creciste sola?» «No exactamente», respondió Clara, jugueteando con el borde de su copa. «Hubo una mujer que nos ayudó cuando las cosas se pusieron difíciles. Nunca supe su nombre completo.
pero enviaba dinero mensualmente. Mi madre la llamaba El Ángel. Mateo la escuchaba con genuino interés, descubriendo facetas de Clara que nunca había considerado. ¿Y cómo terminaste trabajando aquí? Fue extraño, en realidad. Clara sonrió con cierta nostalgia. Después de que mi madre murió, recibí una carta anónima con la dirección de esta casa y una recomendación para el puesto. Pensé que quizás era obra de El Ángel, pero nunca pude confirmarlo. Mateo frunció el ceño, intrigado por la coincidencia. ¿Crees que haya sido mi padre quien...? Clara negó con la cabeza. Tu padre apenas me toleraba antes de Mía. No, debió ser alguien más. La conversación derivó hacia otros temas, pero esa noche algo cambió entre ellos. Por primera vez, se vieron realmente, no como la empleada y el hijo del patrón, no como los protagonistas de un matrimonio forzado, sino como dos personas con historias, sueños y heridas. Don Manuel, por su parte, mantenía su rutina implacable dirigiendo el imperio Herrera, pero sus ojos ya no pasaban por alto a su nieta. Una tarde, regresando de un viaje de negocios, trajo consigo un pequeño oso de peluche. No lo entregó directamente, sino que lo dejó olvidado en el sofá donde Mía solía jugar. Le encantó el osito, comentó Clara casualmente durante la cena, observando con atención la reacción de don Manuel. «¡Qué osito!», respondió él con fingida indiferencia, aunque una sombra de sonrisa traicionó sus labios. El que apareció mágicamente en el sofá, Mía lo llamó Pancho, y ahora no se separa de él. Don Manuel asintió levemente, volviendo a su comida como si el tema careciera de importancia. Pero Clara notó cómo sus ojos se suavizaban al escuchar el nombre que su nieta había elegido para el regalo. Fue una tarde de domingo cuando ocurrió algo inesperado. Clara limpiaba el ático, buscando espacio para guardar algunas cosas de Mía que ya no usaba, cuando encontró una vieja caja de madera labrada. Al abrirla, descubrió docenas de fotografías antiguas, cartas amarillentas y pequeños recuerdos. Con cuidado, sacó una fotografía que mostraba a una joven Elena Herrera en el mismo jardín donde ahora jugaba Mía. La semejanza entre la mujer de la foto y la pequeña era asombrosa. Los mismos ojos expresivos, la misma sonrisa ligeramente ladeada. «¿Qué haces aquí?», la voz de don Manuel la sobresaltó. El patriarca estaba en la puerta del ático, observándola con una mezcla de sorpresa y molestia. «Lo siento», se disculpó Clara, dejando la foto en su lugar. Buscaba espacio para guardar algunas cosas y encontré esta caja. Para su sorpresa, don Manuel no se enfureció. En su lugar, se acercó lentamente y tomó la fotografía que Clara acababa de dejar. «Elena tenía 22 años aquí», dijo con voz queda. «Acabábamos de comprometernos». Clara nunca había visto esa expresión en el rostro de su suegro, una mezcla de nostalgia, dolor y algo parecido a la ternura. «Era muy hermosa», comentó con sinceridad. «Lo era», asintió don Manuel. Por dentro y por fuera, permanecieron en silencio unos instantes, como si la presencia de Elena llenara el espacio entre ellos. «Mía se parece mucho a ella», añadió Clara. Don Manuel levantó la mirada bruscamente, como si la observación lo hubiera tomado desprevenido. «Sí», admitió finalmente. «Tiene sus ojos, su espíritu también». Esa tarde, don Manuel bajó la caja al estudio y pasó horas revisando su contenido, perdido en recuerdos que había mantenido encerrados durante años, y cuando Mía entró corriendo para mostrarle un dibujo, la sentó en su regazo y le mostró la fotografía de su abuela. «¿Quién es?», preguntó Mía con curiosidad infantil. «Alguien muy especial», respondió don Manuel. «Alguien a quien te pareces mucho». Clara observaba desde la puerta. Consciente de estar presenciando un momento crucial, por primera vez, don Manuel estaba abriendo no solo su pasado, sino también su corazón. Esa noche, mientras arropaba a Mía, Clara le cantó la misma nana que había aprendido de su madre, una melodía dulce y melancólica sobre ángeles que protegen a los niños mientras duermen. Tan concentrada estaba en el rostro adormecido de su hija, que no notó la presencia de don Manuel en el pasillo, escuchando con ojos muy abiertos, como si hubiera visto un fantasma. La canción, idéntica a la que Elena cantaba, flotó por los pasillos de la mansión como un eco del pasado, sembrando preguntas en el corazón de don Manuel. Preguntas que pronto exigirían respuestas. Aquella nana que Clara cantaba a Mía
Perseguía a don Manuel como un fantasma. La melodía, tan idéntica a la que Elena entonaba cada noche, no podía ser una coincidencia. 3 noches después de haberla escuchado por primera vez, el patriarca de los Herrera seguía despertando sobresaltado, con la canción resonando en sus oídos y el rostro de su difunta esposa apareciendo en sus sueños. Una mañana, mientras desayunaba solo en el comedor principal, don Manuel llamó a Rodrigo. «Necesito que investigues algo», le dijo en voz baja. «Quiero saber todo sobre Clara Mendoza, su pasado, su familia, especialmente su madre». Rodrigo, acostumbrado a las solicitudes extrañas de su jefe, asintió sin preguntar motivos. «¿Hay algo específico que deba buscar, señor?». Don Manuel dudó un momento. «Busca cualquier conexión, por remota que sea, con Elena o su familia», mientras Rodrigo se encargaba de la investigación. La vida en la mansión Herrera continuaba su curso. Clara dividía sus días entre la universidad, donde finalmente cursaba la carrera que siempre había soñado, y su papel como madre. Mateo, por su parte, comenzaba a involucrarse seriamente en los negocios familiares, mostrando un talento que incluso don Manuel tuvo que reconocer. Una tarde, mientras Clara estudiaba en la biblioteca de la mansión, Mateo entró silenciosamente y se sentó frente a ella. «Tengo algo que decirte», anunció con una seriedad inusual. Clara levantó la mirada de sus libros, intrigada por su tono. «¿Pasó algo?». Mateo tomó aire, como si reuniera valor. «He estado pensando mucho últimamente, sobre nosotros, sobre estos años juntos». Clara cerró su libro, repentinamente tensa. ¿Acaso Mateo quería terminar con su acuerdo? ¿Había conocido a alguien más y ahora quería separarse? Y, preguntó con cautela, «Creo que me he enamorado de ti». Las palabras quedaron flotando entre ellos, tan inesperadas que Clara no supo cómo reaccionar. Mateo continuó, aprovechando su silencio. «Sé que nuestro matrimonio no empezó como debería. Sé que te traté terriblemente al principio, pero estos años contigo y con Mía me han cambiado, Clara». «Mateo, yo». «No tienes que responder ahora», la interrumpió con suavidad. «Solo quería que lo supieras, que este matrimonio ya no es una obligación para mí, es lo que quiero». Se levantó, y tras un momento de duda, se inclinó para besarla suavemente en la frente antes de salir, dejándola sumida en pensamientos contradictorios. Clara permaneció inmóvil, tocando el lugar donde los labios de Mateo habían rozado su piel. Podía permitirse sentir lo mismo, podía confiar en que este cambio era genuino, y no otra faceta del mundo de apariencias de los Herrera. Esa noche, mientras arropaba a Mía, Clara sintió una presencia en la puerta. Era don Manuel, quien observaba a su nieta con una expresión indescifrable. «Esa canción que le cantas», dijo sin preámbulos. «¿Dónde la aprendiste?». Clara lo miró sorprendida por la pregunta directa. «Me la enseñó mi madre. Decía que su familia la había cantado por generaciones». «¿Tu madre?». Don Manuel dio un paso adelante, y por primera vez, Clara vio algo parecido a la ansiedad en su rostro. «¿Cómo se llamaba?». «Sofía. Sofía Mendoza». El nombre pareció afectar profundamente a don Manuel. Se apoyó en el marco de la puerta, repentinamente pálido. «¿Estás bien?», preguntó Clara, genuinamente preocupada. «Sí», respondió automáticamente. «Solo un mareo pasajero». Antes de que Clara pudiera preguntar más, don Manuel se había marchado. La escena la dejó intranquila, como si acabara de presenciar el inicio de algo que no entendía completamente. Mientras tanto, en su despacho, don Manuel sacaba de una caja fuerte personal documentos que no había revisado en décadas, entre ellos, una vieja fotografía de 3 jóvenes mujeres, Elena en el centro, flanqueada por 2 muchachas muy parecidas a ella. Al reverso, una inscripción: «Las hermanas Valverde, Elena, Sofía y Luisa, verano de 1971». Sus manos temblaban mientras extraía más papeles, certificados de nacimiento, cartas antiguas, documentos legales que atestiguaban el destierro virtual de Sofía Valverde de la familia tras un escándalo que, en aquellos años conservadores, había sido imperdonable. Un embarazo siendo soltera. «No puede ser», murmuró para sí mismo. «No puede ser». Un golpe en la puerta interrumpió sus cavilaciones. Era Rodrigo, con una carpeta en la mano. «Señor»,
Encontré la información que solicitó sobre Clara Mendoza. Don Manuel tomó la carpeta con manos temblorosas y la abrió. La primera página contenía la fotografía de una mujer de mediana edad que era, sin lugar a dudas, la misma Sofía de la fotografía familiar, la hermana menor de Elena. ¿Descubrió algo sobre las transferencias mensuales que recibía la madre de Clara?, preguntó con voz ronca. Sí, señor. Provenían de una cuenta asociada a la señora Elena Herrera. Aparentemente su esposa mantuvo estas transferencias en secreto durante años, hasta su fallecimiento. Don Manuel cerró los ojos, sintiendo que el mundo bajo sus pies se desmoronaba. Elena, su Elena, había estado ayudando en secreto a su hermana desterrada y después a la hija de esta. Clara no era una oportunista que había engatusado a Mateo. Era sobrina de Elena y Mía. Mía era parte de la familia por partida doble. ¿Le ocurre algo, señor?, preguntó Rodrigo, preocupado por la palidez de su jefe. Déjame solo, ordenó don Manuel, incapaz de procesar la magnitud de lo que acababa de descubrir. Aquella noche, don Manuel no pudo dormir. Deambuló por la mansión como un espectro, deteniéndose frente a los retratos de Elena, buscando en ellos respuestas a preguntas que nunca se había atrevido a formular. ¿Por qué Elena no le había contado sobre su relación con Sofía y Clara? ¿Por qué había mantenido ese secreto todos esos años? La respuesta llegó cuando regresó a su despacho y encontró, entre los documentos esparcidos, una carta que Elena había escrito poco antes de morir. Una carta dirigida a él, pero que nunca había sido entregada. Mi querido Manuel, comenzaba, cuando leas esto, ya no estaré a tu lado. Hay algo que necesito confesarte, un secreto que he guardado durante nuestro matrimonio. La carta revelaba cómo Elena había mantenido contacto con su hermana Sofía, a pesar de la prohibición familiar, cómo la había ayudado económicamente, y cómo había prometido velar por Clara si algo le sucedía a Sofía. No te lo conté porque temía tu reacción, tu inflexibilidad ante lo que consideraras una traición, pero mi mayor deseo es que, cuando yo no esté, tú puedas reconciliarte con esta parte de mi familia, que puedas ver más allá del orgullo y los apellidos. Por favor, busca a Clara. Es lo único que te pido. Don Manuel dejó caer la carta, abrumado por el peso de una verdad que lo cambiaba todo. Durante años había tratado a Clara como una intrusa, cuando en realidad era parte de la familia que Elena tanto amaba. Había despreciado lo que debería haber protegido, y ahora, por una ironía del destino, Clara no solo era parte de la familia por deseo de Elena, sino que había dado a luz a la nueva generación de Herrera, a Mía, quien llevaba en sus venas la sangre de ambas familias sin saberlo. El amanecer lo encontró sentado en el jardín, bajo el mismo árbol donde Elena solía cantar, donde ahora Clara cantaba a Mía. Don Manuel Herrera, el hombre que nunca dudaba, el patriarca intransigente, se sentía por primera vez completamente perdido. Los días que siguieron al descubrimiento fueron los más difíciles que don Manuel había enfrentado desde la muerte de Elena. El patriarca de los Herrera se debatía entre la verdad y el silencio, entre corregir décadas de injusticia o mantener intacto el frágil equilibrio que se había establecido en su hogar por primera vez en su vida. El hombre que siempre había sabido exactamente qué hacer se encontraba paralizado por la duda. Cada vez que veía a Clara con Mía, cada vez que la escuchaba cantar esa nana, la nana de los Valverde, como la llamaba Elena, sentía que un puñal se clavaba en su pecho. ¿Cómo decirle a esta mujer, a quien había tratado con tanto desdén, que era la sobrina de su esposa? ¿Cómo confesarle que él mismo había contribuido al destierro de su madre de la familia Valverde, insistiendo en que Elena cortara todo contacto con su descarriada hermana menor? La culpa y el remordimiento lo consumían en silencio, mientras en la superficie mantenía la misma actitud distante de siempre, aunque ahora matizada por una extraña melancolía que no pasó desapercibida para Clara una tarde. Mientras revisaba más documentos del pasado en busca de respuestas, encontró algo que lo dejó sin aliento. Una fotografía de Sofía sosteniendo a una Clara bebé, con una inscripción al reverso, escrita con la inconfundible caligrafía de Elena: mi sobrina Clara, la hija que nunca tuve. Algún día, Manuel comprenderá. Con manos temblorosas, don Manuel guardó la fotografía en el bolsillo interior de su saco. Necesitaba pensar.
Necesitaba entender qué hacer con esta verdad que amenazaba con destruir los cimientos de su mundo. Mientras tanto, Clara enfrentaba sus propios dilemas. La confesión de Mateo había removido sentimientos que llevaba tiempo ignorando. ¿Acaso ella también se había enamorado de él? ¿Era posible que este matrimonio impuesto se hubiera transformado en algo real? Esa mañana, mientras preparaba a Mía para ir al parque, recibió una llamada inesperada. La voz al otro lado de la línea le resultó vagamente familiar, aunque no logró ubicarla de inmediato. ¿Clara Mendoza? ¿O debería decir Clara Herrera ahora? ¿Quién habla?, preguntó, repentinamente alerta. Un viejo amigo de tu madre. Me enteré que hiciste un buen matrimonio. Felicidades. Un escalofrío recorrió la espalda de Clara. Ahora recordaba esa voz. Vicente Morales, un prestamista que había acosado a su madre durante años, reclamando una deuda que ella siempre negó haber contraído. ¿Qué quieres? Solo charlar sobre el pasado, un pasado que estoy seguro no quieres que tu nueva familia conozca. El tono amenazante era inconfundible. Clara miró a Mía, quien jugaba ajena a todo con sus bloques de colores. No sé de qué hablas. Creo que sí lo sabes. Tu madre no era la santa que pretendías, y tengo documentos que prueban ciertas indiscreciones que estoy seguro a don Manuel no le gustaría conocer. Clara sintió que le faltaba el aire. Morales siempre había insistido en que Sofía le había robado dinero, una acusación que su madre siempre negó vehementemente. Mi madre no robó nada, y no tengo dinero para darte. La risa al otro lado de la línea le heló la sangre. Ahora estás casada con uno de los hombres más ricos de México. Creo que podemos llegar a un acuerdo, a menos que prefieras que ciertos documentos lleguen a manos de tu suegro. Clara colgó, temblando de rabia e impotencia. Sabía que Morales mentía, pero también sabía lo convincente que podía ser. Si inventaba historias sobre su madre y las presentaba a don Manuel, quien ya la miraba con recelo, podría destruir la frágil paz que había logrado construir. No le dijo nada a Mateo cuando regresó de la oficina esa tarde. No quería preocuparlo, no cuando las cosas finalmente parecían encaminarse entre ellos, pero su inquietud no pasó desapercibida. ¿Te sientes bien?, preguntó Mateo durante la cena, notando que apenas había probado bocado. Solo cansada, mintió Clara. Exámenes finales. Mateo asintió, aunque no parecía convencido. La observó con esa nueva mirada que había desarrollado en los últimos meses, una mirada que buscaba entender, no juzgar. 2 días después, mientras Clara estudiaba en la biblioteca, la puerta se abrió bruscamente. Era Mateo, con el rostro desencajado por la furia. ¿Conoces a un tal Vicente Morales? Clara sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Qué pasó? Vino a la oficina, dijo que tenía información sobre tu madre que me interesaría conocer. Cuando me negué a escucharlo, sugirió que hablaría directamente con mi padre. Clara cerró los ojos, sintiendo que su peor temor se materializaba. Es un estafador, dijo con voz queda. Acosaba a mi madre con supuestas deudas que ella siempre negó. ¿Por qué no me lo dijiste cuando te llamó? Clara levantó la mirada, sorprendida. ¿Cómo sabes que me llamó? Lupe te escuchó. Estaba preocupada y me contó. Un silencio tenso se instaló entre ellos. Clara sentía el peso de secretos que nunca había compartido, de un pasado que siempre había intentado dejar atrás. No quería involucrarte en esto, es mi problema. Mateo se acercó, tomando sus manos entre las suyas con una firmeza que la sorprendió. Ya no estás sola, Clara. Lo que te afecta a ti, nos afecta a todos. Somos una familia ahora. La palabra familia resonó entre ellos con una fuerza inesperada. Clara sintió que algo se quebraba dentro de ella, una barrera que había mantenido en pie durante demasiado tiempo. Tengo miedo, confesó con voz apenas audible. Miedo de que si don Manuel escucha las mentiras de Morales, me separe de Mía. Eso no va a pasar, respondió Mateo con una convicción que no admitía dudas. No mientras yo esté aquí. En ese momento, algo cambió definitivamente entre ellos. No fue un beso apasionado ni una declaración grandilocuente. Fue una mirada, un entendimiento silencioso pero profundo. Clara supo que, pasara lo que pasara, Mateo estaría a su lado, y esa certeza, después de una vida de incertidumbres, era el regalo más valioso que podía recibir. Lo que ninguno de los dos sabía era que don Manuel había escuchado su conversación desde el pasillo.
El patriarca de los Herrera se alejó en silencio, con una expresión indescifrable en el rostro, y la carta perdida de Elena pesando en su bolsillo como una piedra. Esa noche, mientras la mansión dormía, don Manuel hizo algo que no había hecho en décadas. Lloró. Lloró por Elena, por el tiempo perdido, por las heridas que su orgullo había infligido, y cuando las lágrimas se secaron, tomó una decisión. Se dirigió a su despacho y extrajo de la caja fuerte un sobre sellado. Dentro, documentos que probaban la inocencia de Sofía Mendoza en aquel viejo asunto que Vicente Morales intentaba resucitar. Documentos que Elena había guardado, previendo quizás que algún día serían necesarios. «Tenías razón, Elena», murmuró a la fotografía de su esposa que presidía el despacho. «Siempre la tuviste». Mientras tanto, en la suite que compartían, Clara finalmente se permitió descansar en los brazos de Mateo, no como una obligación, no como parte de un acuerdo, sino como una elección que ninguno de los dos había anticipado, pero que ahora parecía el destino más natural del mundo. Afuera, la luna bañaba la Ciudad de México con su luz plateada, testigo silencioso de cómo los hilos del destino, largamente enredados, comenzaban finalmente a desenmarañarse. La mañana comenzó como cualquier otra en la mansión Herrera, pero una tensión invisible flotaba en el aire. Don Manuel había pasado la noche en vela, revisando fotografías, cartas y documentos que llevaban décadas guardados. La verdad que había descubierto era demasiado grande para contenerla por más tiempo. Durante el desayuno, Clara notó algo diferente en su suegro. El patriarca, normalmente impenetrable, parecía distraído, casi vulnerable. Sus ojos se quedaban fijos en Mía, con una expresión que Clara no supo interpretar. «Necesito hablar contigo», dijo finalmente don Manuel, dirigiéndose a Clara cuando Mateo se retiró con Mía para llevarla al jardín. A solas, en mi despacho. El corazón de Clara dio un vuelco. ¿Habría hablado Vicente Morales con don Manuel? ¿Sería este el momento que tanto temía? El despacho de don Manuel siempre le había parecido un territorio hostil, pero nunca tan intimidante como aquella mañana. El patriarca se sentó tras su escritorio, un mueble imponente de caoba, que parecía más una barrera que un lugar de trabajo. «Siéntate, por favor», le indicó con una formalidad inusual. Clara obedeció, preparándose mentalmente para defender el nombre de su madre. «¿Conoces la historia de la familia de mi esposa?», preguntó don Manuel, tomándola por sorpresa. «No mucho, señor. Sé que doña Elena venía de una familia respetada, los Valverde». Don Manuel asintió lentamente. «Los Valverde sí, una familia conservadora, orgullosa de su apellido, casi tanto como los Herrera». Se levantó y caminó hasta la ventana, dándole la espalda. Elena tenía 2 hermanas menores. Luisa, la del medio, siguió todos los protocolos, se casó con un buen hombre, tuvo hijos, vivió la vida que se esperaba de ella. Hizo una pausa, como si reuniera fuerzas para continuar. Pero Sofía, la menor, Clara se tensó al escuchar el nombre de su madre. «¿Conocías a mi madre?», preguntó con un hilo de voz. Don Manuel se volvió para mirarla, y Clara vio algo que nunca había visto en sus ojos. Arrepentimiento. Sí, la conocía. Sofía era diferente, rebelde, idealista. Se enamoró de un joven músico sin apellido ni fortuna. Quedó embarazada. Clara sintió que el aire abandonaba sus pulmones. ¿Cómo sabía don Manuel todo esto? El escándalo fue enorme. Continuó. Los Valverde le dieron un ultimátum: deshacerse del bebé o ser desterrada de la familia. Sofía eligió a su hijo, a ti. Las palabras quedaron flotando en el despacho como una revelación imposible. Clara sentía que la habitación giraba a su alrededor. «¿Cómo sabe todo esto?», logró preguntar. Don Manuel extrajo de su bolsillo una antigua fotografía y se la extendió. Clara la tomó con manos temblorosas. En ella, 3 jóvenes sonreían a la cámara. La del centro era inconfundiblemente doña Elena. A su derecha, una mujer que Clara no reconoció, y a su izquierda, «Mi madre», susurró, pasando los dedos por la imagen de Sofía, tan joven, tan parecida a ella misma. «Elena nunca aceptó la decisión de sus padres», explicó don Manuel, sentándose pesadamente. «Mantuvo contacto con Sofía en secreto, la ayudó económicamente durante años». Clara recordó súbitamente al ángel, que enviaba dinero mensualmente.
la ayuda misteriosa que había sostenido a su madre en los momentos más difíciles. Doña Elena era el ángel, murmuró, más para sí misma que para don Manuel. ¿El ángel? Así llamaba mi madre a quien nos enviaba dinero cada mes. Nunca supe quién era. Don Manuel asintió. Elena era así. Ayudaba sin buscar reconocimiento. Un silencio denso se instaló entre ellos, mientras Clara procesaba la magnitud de la revelación. No era solo que don Manuel conociera a su madre, era que su madre era hermana de doña Elena, lo que significaba que «soy sobrina de su esposa», dijo finalmente, con voz apenas audible. «Sí», confirmó don Manuel, «y mía es doblemente herrera, por Mateo y por ti, que llevas la sangre de los Valverde». Clara se llevó una mano al pecho, sintiendo que le faltaba el aire. De pronto, todo encajaba. El parecido de Mía con doña Elena, la carta anónima que la había llevado a trabajar en la mansión Herrera, la canción de cuna que tanto había perturbado a don Manuel. ¿Por qué me lo dice ahora? ¿Por qué no antes? La pregunta era sencilla, pero cargada de dolor. Don Manuel bajó la mirada, enfrentando por primera vez la magnitud de su error. No lo sabía, confesó. Elena nunca me contó que tú eras la hija de Sofía. Supe de la existencia de una sobrina, pero nunca que eras tú. Elena temía mi reacción, con razón. Se acercó a su caja fuerte y extrajo un sobre sellado. Encontré esto entre las pertenencias de Elena después de su muerte. Es una carta para mí que nunca llegué a leer, hasta hace unos días. Le extendió la carta a Clara, quien la tomó con manos temblorosas. Mi última voluntad. Leyó en voz alta. Es que Clara encuentre su lugar en nuestra familia, que conozcas a la sobrina que nunca te presenté, pero que lleva en sus venas la misma sangre que yo. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Clara, lágrimas por su madre, por Elena, por todos los años de soledad y rechazo. Todo este tiempo, murmuró, todo este tiempo fui tratada como una intrusa cuando en realidad eras familia, completó don Manuel. Y por primera vez, Clara vio lágrimas en los ojos del implacable patriarca. Lo siento, Clara, lo siento profundamente. En ese momento, la puerta del despacho se abrió de golpe. Era Mateo, con Mía en brazos. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, alarmado al ver las lágrimas de Clara y la expresión devastada de su padre. Don Manuel miró a su hijo y luego a su nieta, la pequeña Mía, ajena al drama que se desarrollaba. Sonreía con la misma sonrisa que Elena había tenido, con los mismos ojos que ahora Clara entendía. Eran una herencia familiar. La verdad, hijo, respondió don Manuel con voz quebrada. Después de tantos años, finalmente la verdad. Mientras Mateo escuchaba atónito la historia completa, Clara sostenía la fotografía de su madre con Elena, sintiendo que una pieza fundamental de su identidad finalmente encajaba en su lugar. No era solo Clara Mendoza, la empleada que se había casado con el hijo del patrón. Era Clara Valverde Mendoza, sobrina de Elena, parte legítima de la familia a la que siempre había pertenecido sin saberlo. ¿Por qué nunca lo dijiste?, preguntó Mateo a Clara cuando su padre terminó de hablar. No lo sabía, respondió ella con sinceridad. Mi madre nunca mencionó nombres, solo hablaba de una hermana que la había ayudado en secreto. Don Manuel se acercó a la ventana, observando el jardín donde tantas veces había visto a Elena cantando la misma canción que ahora Clara cantaba a Mía. He cometido muchos errores en mi vida, dijo con voz queda, pero ninguno tan grande como no haber cumplido el último deseo de Elena. Hasta ahora. Se volvió hacia Clara, y por primera vez desde que ella había llegado a esa casa, inclinó levemente la cabeza en un gesto de respeto. Bienvenida a la familia, Clara Valverde. Aunque llegue tarde, bienvenida. Los días que siguieron a la revelación fueron como un extraño sueño para Clara. La mansión que durante tanto tiempo había sido un territorio hostil, ahora la recibía con una nueva luz. La servidumbre, que había notado el cambio en el trato de don Manuel, la miraba con curiosidad y respeto renovado, pero el cambio más profundo estaba ocurriendo dentro de Clara misma, quien luchaba por reconciliar su pasado con este presente inesperado. Una mañana, mientras ordenaba las fotografías que don Manuel le había entregado, imágenes de su madre con Elena, recuerdos de una historia familiar que nunca le habían contado, Clara sintió una presencia a sus espaldas. Era Mateo,
quien la observaba con una mezcla de ternura y preocupación. ¿Estás bien?, preguntó, sentándose junto a ella en la cama. Clara asintió lentamente, aunque no estaba segura de estarlo. «Es extraño», confesó. «Toda mi vida me sentí incompleta, como si una parte de mí estuviera perdida, y ahora que finalmente sé quién soy, no sé cómo sentirme». Mateo tomó su mano con suavidad. «Sigues siendo tú, Clara. Eso no ha cambiado». «Pero todo lo demás sí», respondió ella, mirando la fotografía donde su madre sonreía junto a Elena. Tan jóvenes, tan ajenas al destino que les esperaba. «Me pregunto si mi madre sabía que yo terminaría aquí, casada con un Herrera. ¿Te arrepientes?». La pregunta de Mateo flotó entre ellos, cargada de significado. Clara levantó la mirada y, por primera vez desde la revelación, sonrió con sinceridad. «No», respondió. «No me arrepiento». Algo nuevo estaba floreciendo entre ellos, algo que habría sido imposible en aquellos primeros días de matrimonio forzado. Una confianza, un entendimiento silencioso, quizás incluso amor, un amor que había crecido lentamente, contra todo pronóstico, en el terreno más improbable. Sin embargo, mientras Clara y Mateo encontraban un nuevo equilibrio, don Manuel se enfrentaba a sus propios demonios. El peso de décadas de arrogancia y decisiones equivocadas parecía haberse instalado sobre sus hombros como una carga insoportable. Su rostro, antes imperioso, ahora mostraba surcos de preocupación y algo más profundo. Remordimiento. Una tarde, mientras revisaba documentos en su despacho, don Manuel sintió un dolor agudo en el pecho. Intentó levantarse, pero sus piernas no respondieron. El mundo a su alrededor comenzó a girar, y lo último que escuchó antes de desplomarse fue la voz de Rodrigo gritando su nombre. La noticia del infarto de don Manuel cayó como una bomba en la mansión Herrera. Mateo y Clara llegaron al hospital, encontrándolo en cuidados intensivos, rodeado de médicos y máquinas que emitían pitidos constantes, como recordatorios mecánicos de la fragilidad de la vida. «¿Cómo está?», preguntó Mateo al doctor, quien salía de la habitación con expresión grave. «Estable por ahora, pero fue un infarto severo», respondió el médico. «Los próximos días serán críticos. El estrés no ayuda en su condición». Clara observó a través del cristal la figura disminuida de don Manuel, conectado a tubos y monitores. ¿Cómo era posible que este hombre vulnerable fuera el mismo que tanto la había intimidado? «Quiero verlo», dijo con determinación. El médico dudó un momento, solo unos minutos, y nada de conversaciones que puedan alterarlo. Dentro de la habitación, el sonido monótono de las máquinas marcaba un ritmo inquietante. Clara se acercó a la cama con pasos silenciosos. Don Manuel tenía los ojos cerrados, pero los abrió lentamente al sentir su presencia. «Clara», murmuró con voz débil. «No hable», le indicó ella, tomando asiento junto a la cama. «Solo vine a hacerle compañía». Don Manuel negó débilmente con la cabeza. «Necesito decirte algo, mientras pueda». Clara se inclinó para escucharlo mejor. Consciente de que cada palabra le costaba un esfuerzo enorme. «Nunca te di una oportunidad», dijo entrecortadamente. «Te juzgué, sin conocerte, como juzgué a tu madre, como juzgué a todos. No es momento para eso». Intentó calmarlo Clara, preocupada por su estado. «Es exactamente el momento». Don Manuel tomó aire con dificultad. «He pasado mi vida cuidando un apellido, y ahora, ¿de qué sirve una vida desperdiciada?» Una lágrima solitaria rodó por su mejilla, sorprendiendo a Clara, quien jamás había imaginado ver llorar a aquel hombre de hierro. «No diga eso. Tiene una familia que lo quiere. Tiene a Mía». La mención de su nieta pareció darle nuevas fuerzas. Sus ojos, ahora húmedos, se iluminaron levemente. «Mía», murmuró, «tan parecida a Elena. Es como si la vida me diera una segunda oportunidad». Clara tomó su mano con delicadeza, sintiendo la fragilidad de aquellos dedos que antes le habían parecido tan poderosos e intimidantes. «La tendrá», prometió. «Se recuperará y podrá ver crecer a Mía». Don Manuel cerró los ojos, agotado por el esfuerzo. «Perdóname, Clara», susurró antes de quedarse dormido. «Por todo». Cuando Clara salió de la habitación, encontró a Mateo hablando con Rodrigo, quien había traído documentos urgentes que requerían la firma de algún Herrera. La empresa no podía detenerse,
ni siquiera cuando su fundador estaba entre la vida y la muerte. «¿Cómo está?», preguntó Mateo, apartándose de Rodrigo. «Débil pero luchando», respondió Clara, «como siempre ha hecho». Esa noche, mientras Mateo se quedaba en el hospital, Clara regresó a la mansión para estar con Mía, quien percibía la tensión en el ambiente con la intuición aguda de los niños. «¿El abuelito está malito?», preguntó con esa mezcla de inocencia y sabiduría que solo los pequeños poseen. «Sí, mi amor», respondió Clara, acariciando su cabello. «Pero los médicos lo están cuidando muy bien. Podemos llevarle un dibujo para que se mejore más rápido». Clara sonrió, conmovida por la sencillez de la solución infantil. «Es una idea maravillosa. Mañana le haremos el dibujo más bonito del mundo». Después de acostar a Mía, Clara se dirigió al despacho de don Manuel. Necesitaba encontrar algunos documentos importantes que Rodrigo había mencionado, pero también sentía una extraña necesidad de estar en aquel espacio que tanto había definido a su suegro. El despacho, normalmente impecable, mostraba signos de la salida apresurada, papeles esparcidos, un vaso de whisky a medio terminar, una pluma destapada. Clara comenzó a ordenar metódicamente. Cuando su mirada se detuvo en una carpeta abierta sobre el escritorio, el título, escrito con la caligrafía precisa de don Manuel, le provocó un vuelco en el corazón. Fundación Elena Valverde. Con manos temblorosas, revisó los documentos. Eran borradores para la creación de una fundación benéfica, destinada a apoyar a mujeres solas con hijos y a niños en situación de vulnerabilidad. Don Manuel había estado trabajando en esto, aparentemente, desde el día de la revelación. Uno de los documentos dejó a Clara sin aliento. Un testamento actualizado donde don Manuel dividía su fortuna en 3 partes, una para Mateo, otra para Mía, y la tercera, la mayor, para la fundación que llevaría el nombre de Elena y Clara. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Don Manuel, el hombre que la había despreciado durante años, estaba intentando enmendar sus errores de la única manera que conocía, con acciones concretas, planificadas con la misma meticulosidad con que había dirigido su imperio financiero. Esa noche, mientras la mansión dormía bajo un manto de incertidumbre, Clara enfrentó sus propios sentimientos contradictorios: el resentimiento por años de desprecios, la gratitud por el reconocimiento tardío, la compasión por un hombre que recién ahora entendía el verdadero valor de la familia. Y en medio de todo, una decisión crucial: ¿podría perdonar realmente a don Manuel? ¿O el daño era demasiado profundo para sanar? La respuesta, comprendió Clara mirando a su hija dormida, no era solo para ella, era para Mía, para Mateo, para la memoria de su madre y de Elena, para toda una familia fragmentada por el orgullo y los prejuicios, que ahora tenía la oportunidad de sanar. En el hospital, don Manuel abría los ojos intermitentemente, luchando contra la debilidad, y en esos momentos de lucidez, una sola palabra aparecía en sus labios: perdón. 3 semanas después del infarto, don Manuel regresó a la mansión Herrera. No era el mismo hombre que había salido de allí en ambulancia. Físicamente, la enfermedad había dejado su huella. Caminaba apoyado en un bastón. Su rostro había perdido aquella dureza característica, y sus ojos, antes penetrantes e intimidantes, ahora reflejaban una vulnerabilidad que nadie había visto antes en él. Pero el cambio más profundo no era visible. Algo fundamental se había transformado en el corazón de don Manuel Herrera durante aquellos días entre la vida y la muerte, como si todas las certezas que habían guiado su existencia se hubieran desmoronado, dejando espacio para una sabiduría nueva y dolorosa. La mansión lo recibió con una fiesta pequeña e íntima, organizada por Clara, la misma casa que durante décadas había sido un santuario de formalidad y distancia. Ahora estaba decorada con globos coloridos y un cartel hecho por Mía que rezaba con letras torcidas: «Bienvenido, abuelito». Al ver el cartel, don Manuel se detuvo en la entrada. Sus ojos se humedecieron, tomando a todos por sorpresa. «Gracias», murmuró con voz queda. Mía corrió hacia él sin la menor inhibición y abrazó sus piernas. «Te hice un dibujo especial», exclamó, entregándole una hoja de papel donde figuras multicolores representaban lo que parecía ser una familia, figuras grandes y pequeñas. Todas tomadas de la mano, don Manuel se agachó con dificultad para quedar a la altura de su nieta. «Es precioso, Mía. ¿Quiénes son?» «Somos nosotros, tontito»,
respondió la niña con una risa cristalina. Tú, papi, mami, yo y la abuelita Elena desde el cielo. El silencio que siguió estaba cargado de emoción. Don Manuel tomó la pequeña mano de Mía y la apretó suavemente. «Es el mejor regalo que he recibido», dijo con sinceridad. Los días siguientes trajeron una nueva rutina a la mansión. Don Manuel, siguiendo órdenes médicas, pasaba las mañanas en el jardín, dejando que el sol templado de otoño lo reconfortara. Ya no se encerraba en su despacho por horas. Ahora prefería la compañía, especialmente la de Mía, quien parecía tener un efecto terapéutico en él. Una tarde, mientras Clara leía bajo la sombra de un árbol, don Manuel se acercó con pasos lentos. «¿Puedo acompañarte?», preguntó con una formalidad que ahora sonaba más a respeto que a distancia. Clara asintió, cerrando su libro. Don Manuel tomó asiento en una silla de jardín, observando a Mía jugar a lo lejos con Mateo. «He estado pensando», comenzó después de un largo silencio, «en el tiempo perdido, en las vidas que mi orgullo afectó». Clara lo miró con atención. Este nuevo don Manuel, capaz de introspección y arrepentimiento, seguía sorprendiéndola. «A veces el orgullo nos ciega», respondió con suavidad. «A todos nos pasa». Don Manuel negó con la cabeza. «No como a mí. Pasé décadas construyendo un apellido, una reputación, y ahora me doy cuenta de que lo verdaderamente importante estaba siempre frente a mis ojos». Sacó de su bolsillo un sobre y se lo extendió a Clara. «Quiero que veas esto antes que nadie». Con curiosidad, Clara abrió el sobre. Dentro había documentos legales sobre la creación de una fundación, la Fundación Elena Valverde Herrera para mujeres y niños en situación de vulnerabilidad. «Quiero reparar en algo el daño que causé», explicó don Manuel, mientras Clara leía. «Elena habría querido esto, y creo que tu madre también». Clara sintió un nudo en la garganta. El documento no solo establecía la creación de la fundación, sino que designaba a Clara como su directora principal. «¿Yo?», preguntó sorprendida. «Nadie mejor que tú», respondió don Manuel con convicción. «Tienes la fuerza de tu madre y la compasión de Elena. La fundación necesita eso, no a un viejo empresario endurecido como yo». En ese momento, algo se resolvió dentro de Clara, el resentimiento que aún albergaba, las preguntas sobre el pasado, el dolor por los años de rechazo. Todo comenzó a disolverse frente a este acto de redención sincera. «La acepto», dijo finalmente, «por Mía, por mi madre, por Elena, y por usted también». Don Manuel la miró con sorpresa. «¿Por mí? Porque todos merecemos una segunda oportunidad», respondió Clara con sencillez. «Incluso los Herrera». Una leve sonrisa, quizás la primera genuina que Clara le había visto, iluminó el rostro del patriarca, Mateo, quien se había acercado silenciosamente con Mía dormida en brazos, después de tanto jugar. Contempló la escena con una mezcla de alivio y esperanza. «¿Interrumpo?», preguntó. «Al contrario», respondió su padre. «Llegan justo a tiempo para una decisión familiar». Y por primera vez desde que Clara había entrado en aquella casa, la palabra familia sonó como lo que siempre debió ser. Un lazo de amor, no de deber, de elección, no de imposición. Los meses siguientes transformaron la mansión Herrera. La fundación comenzó a operar desde una sección de la casa que don Manuel había mandado a remodelar. Mujeres que antes no se habrían atrevido a acercarse a aquellas rejas imponentes, ahora entraban buscando apoyo legal, psicológico o simplemente un espacio seguro. Clara florecía en su nuevo papel, su experiencia personal, combinada con los estudios que finalmente había completado. La convertían en el puente perfecto entre dos mundos que rara vez se encontraban, el de los privilegiados y el de quienes luchaban por sobrevivir. Mateo, por su parte, había asumido mayor responsabilidad en las empresas Herrera, pero con una visión diferente a la de su padre. Bajo su dirección, los negocios familiares comenzaron a incluir programas de responsabilidad social y prácticas laborales más justas. Don Manuel, aunque oficialmente retirado por recomendación médica, observaba estos cambios con una mezcla de orgullo y nostalgia. Elena habría estado tan orgullosa, comentaba a menudo, mirando a Clara y Mateo trabajar juntos en proyectos que combinaban el pragmatismo empresarial de los Herrera con la compasión de los Valverde.
la mañana del primer aniversario de la fundación. Toda la familia se reunió en el jardín, el lugar que una vez había sido un símbolo de la rigidez y el aislamiento de los Herrera. Ahora estaba abierto para un evento comunitario. Mientras Mateo y Clara recibían a los invitados, don Manuel se apartó un momento con Mía, quien a sus 5 años ya mostraba la determinación de su madre y la inteligencia de su padre. «¿Sabes algo, abuelito?», dijo la niña con la seriedad cómica que solo los niños logran. «Eres mucho más divertido desde que estuviste malito». Don Manuel no pudo evitar reír, un sonido que antes raramente se escuchaba en la mansión Herrera. «A veces necesitamos enfermarnos para sanar de verdad», respondió, acariciando el cabello de su nieta. Cuando llegó el momento del discurso inaugural, todos esperaban que fuera don Manuel quien tomara la palabra. Sin embargo, el patriarca sorprendió a los presentes, cediendo el micrófono a Clara. «Esta fundación no es mía», explicó. «Es de quien siempre debió ser». Clara, emocionada, habló sobre segundas oportunidades, sobre cómo las familias podían sanar incluso las heridas más profundas, sobre cómo el amor verdadero florecía en los lugares más inesperados. Su discurso, sencillo pero poderoso, conmovió a todos los presentes. Al terminar, buscó con la mirada a Mateo, quien sostenía a Mía en brazos. Sus ojos se encontraron en una de esas comunicaciones silenciosas que solo desarrollan quienes han aprendido a amarse a través de las dificultades. Don Manuel, observando esta conexión, sintió una paz que nunca había experimentado. El camino había sido largo y doloroso, lleno de orgullo mal entendido y oportunidades perdidas, pero aquí estaban ahora, no una familia por obligación o por apellido, sino por elección y amor verdadero. Esa noche, mientras la mansión se quedaba nuevamente en silencio, Clara encontró a don Manuel en la terraza, contemplando las estrellas. «Gracias», dijo él simplemente cuando ella se sentó a su lado. «¿Por qué? Por darme lo que no merecía, una familia». Clara tomó su mano con ternura, reconociendo en ese gesto sencillo todo el camino recorrido. «La familia no se merece», respondió con sabiduría. «Se construye, día a día, con perdón y paciencia», mientras el cielo nocturno de la Ciudad de México los cubría con su manto estrellado. Ambos guardaron silencio, conscientes de que algunas verdades son demasiado profundas para expresarse con palabras. A veces, como en esa noche perfecta, basta con la presencia, con la certeza silenciosa de que, después de tanta tormenta, finalmente ha llegado la calma.